Acá es casi una tradición que converse con él el domingo de Ramos, por muchas cosas, porque siempre su mensaje es esperado por los católicos de este país. Y yo le pregunto a usted, en este momento, cuando estamos en el domingo de Ramos, ¿cuál es su reflexión, sobre todo cuando han ocurrido algunas cosas en las cuales la Iglesia ha tenido participación, ¿no? Como en el caso de Sumeremo. Sí, bueno, en primer lugar, yo quisiera subrayar que el Domingo de Ramos es como una especie de síntesis de toda la Semana Santa. Y es una invitación a cada uno de los cristianos, de los católicos, a acercarnos a Dios, a seguir a Jesucristo, a renovar nuestra vida cristiana, a fortalecer nuestra práctica religiosa y a vivir de verdad, pues, de acuerdo al Evangelio. Esto es ciertamente muy importante y toda la Semana Santa va en esa línea de ayudarnos a conocer más a Jesús, nuestro divino Salvador, y ayudarnos a acercarnos a Él y a seguirlo, porque una cosa que es muy importante, que decía Jesucristo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Yo creo que es bueno que meditemos en esa frase de nuestro Señor, que nosotros sigamos a Jesús para tener la luz de la vida y no estar en la oscuridad de la muerte. Y eso nos lleva entonces un poco al problema este de la oscuridad de la muerte. De la oscuridad de la muerte en Tumeremo. Que eso es algo espantoso lo que ha sucedido allí. Se trata del asesinato de una gran cantidad de personas en una zona que pareciera estar, digamos, al margen del control del Estado, del gobierno, y que está dominada por una serie de intereses de tipo económico y por delincuentes, pues, ¿no? De manera que eso es sumamente grave. Lo de Tumeremo es gravísimo, no solamente por la cantidad de personas que fueron asesinadas vilmente, sino porque denota que hay como una especie de, y lo repito, de abandono por parte del gobierno de su deber de controlar la seguridad pública y proteger los derechos de los ciudadanos. Y tenemos zonas del país que están en esa zona, en esa misma situación, en menor grado, ¿no? Por ejemplo, está esto de las bandas que están operando en el Guárico, ¿no? Los pranes en Maracay, que ordenan que haya toque de queda, ¿no? Que todo el mundo cierre porque se murió uno de ellos, ¿no? Lo que pasó hace varios años, hace 2 o 3 años, con esta joven que fue asesinada en la autopista Puerto Cabello, Valencia. El gobierno sabe que allí estaba esa banda y sin embargo los dejaban actuar, ¿no? Bueno, eso es gravísimo y es importante el que, como lo ha hecho la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana y Monseñor Mariano Parra, obispo de Ciudad Guayana, que inmediatamente se activó cuando tuvo conocimiento del asunto, es muy importante que el gobierno pues cumpla con su deber de proteger la seguridad y el patrimonio de los venezolanos. Y ciertamente que esto que está pasando en el estado Bolívar y en otras zonas del país, ciertamente concluya, que haya realmente el control de la ley y de la Constitución y la protección de la vida y los bienes de los venezolanos. Claro que al principio, bueno, el señor Parra estaba allá, pero la autoridad oficial, que era el gobernador inmediatamente... Pero él desmentía, de que decía que no había nada. Pues el señor Parra dijo, yo voy a ver, y fue, y estuvo, y habló con la gente, y supo que había habido una gran masacre, ¿no? Realmente ha actuado muy bien Monseñor Mariano Parra Sandoval, el obispo de Guayana. Pero no solo eso, como usted decía, ya Guárico, en Valencia, en Maracay. Maracay. Ahora, frente a eso, ¿cuál es la reflexión que nos toca, por lo menos sobre todo en esta época de Semana Santa? Bueno, el gobierno, pues yo no hablo del Estado, ¿no? La gente dice el Estado como para disminuir la responsabilidad del gobierno, no. El gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad de proteger la vida y la seguridad personal y patrimonial de los venezolanos. Y ciertamente hechos como lo de Tumeremo indican que no lo está haciendo. De manera que esto es algo pues sumamente importante. Y también pues nos lleva a reflexionar sobre algo que es muy grave. ¿Por qué se está dando todo esto? Por la codicia, por el deseo del dinero, por la búsqueda del dinero fácil.
los delincuentes, los pranes, las bandas organizadas, la complicidad de algunos funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, todo eso se está dando por la codicia, el deseo de enriquecerse, de tener dinero fácil, y eso está haciéndonos un daño terrible al pueblo venezolano. Tenemos el caso de los bachaqueros, ¿no? Personas que compran algo por 30, 20, 50 bolívares y lo venden en 500. Bueno, eso no puede ser. Ahí hay una falta de humanidad, allí hay una ambición desmedida y un atropello a los derechos de los venezolanos. Yo creo que tenemos problemas muy graves desde el punto de vista moral en Venezuela. Y uno de esos es ese problema de la ambición desmedida del dinero, la codicia, exactamente, que eso es lo que significa codicia, ambición desmedida del dinero, y que nos lleva, que es además uno de los pecados capitales. ¿Por qué? Porque de la codicia brota también entonces el robo, y brota el asesinato, y brota la extorsión, y brota el secuestro y todo lo demás, ¿no? Y el narcotráfico, todo eso. De manera que ojalá que esta Semana Santa sea para nosotros los venezolanos, especialmente, por un lado para todos los ciudadanos, para cada uno de nosotros, pero también para el gobierno, un tiempo de reflexión en cuanto a la necesidad de superar esta corrupción que se ha ido metiendo y que está dominando en muchos sectores la vida del pueblo de Venezuela, y que nosotros realmente no nos dejemos dominar por la ambición del dinero, la idolatría del becerro de oro, sino que adoremos a quien debemos adorar, que es a Dios nuestro Señor, y no estemos simple y llanamente yendo tras el vil metal, tras el oro, ¿no? Que en fin de cuentas no da la felicidad. De manera que esto es un problema gordo que tenemos, y es un momento muy bueno para reflexionar sobre ello. Usted hablaba del bachaqueo, ¿no? Pero eso tiene un origen que es complejísimo. Muy complejísimo. Complejísimo. Son muy, sí. La escasez en la falta de medicina. Todo eso. Hay quienes están comerciando con las medicinas, traen algunas y la venden al triple del precio que hay, ¿no? Sí, cómo no. Ahora, esa es una situación que se va a corregir cuando realmente todos entendamos la gravedad del problema. Exactamente, pero hay que ir más allá, Carlos. Bueno. Hay que ir a ver cuál es la razón de todo esto. Por eso. Y es que el gobierno ha querido aplicar un modelo político y económico fracasado, que es el modelo totalitario, marxista, comunista, del control del Estado, de todo el aparato y todo el sistema económico. Y por eso se confiscaron las fincas, por eso se ha deteriorado el campo, por eso no hay producción agrícola. Por eso tenemos el caso de Agroisleña, que era una empresa que ayudaba al campesino a producir, y cuando la convirtieron en Agropatria, simplemente quebró y hubo que meterle plata. Una empresa que era productiva y exitosa en manos privadas, al caer en manos del Estado, simple y llanamente quebró y no sirve para nada. Tenemos que ir a un receso, regresamos con el cardenal Urosa Sabino.